Y pues bueno, para continuar con esto, cuando el niño está en una falla cardíaca importante, una de las herramientas que tenemos nosotros para ayudarlo a este pacientito definitivamente es la asistencia ventricular. Para ese tema, hablarnos de la asistencia ventricular en pediatría, contamos con la presencia del doctor Víctor Morel, que es el jefe de división de cirugía cardiotorácica pediátrica y codirector del Centro del Corazón del Hospital de Niños de Pittsburgh, codirector del UPMC, Instituto Cardíaco y Vascular, vicepresidente y director de servicios cardiovasculares, profesor asociado de cirugía en la Universidad de Pittsburgh y en la Escuela de Medicina. Gracias. Muy amable, doctor. Bien, gracias. Honrados con su presencia. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Sinceramente que yo creo que lo que dijo Ricardo, sin duda alguna, la parte médica, el manejo del paciente con falla cardíaca es muy importante. Desgraciadamente a muchos pacientes que no importa lo que hagamos, no hay nada médico que se pueda hacer y nos llega a nosotros, nos llega al cirujano. Y Ricardo usualmente se pone nervioso, como a las 12 de la noche ya pega a llamarme y dice: Víctor, este paciente no está mejorando, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponerlo en ECMO, hay que ponerle un dispositivo. Y es interesante ver al intensivista un poquito nervioso, ¿verdad? Porque él es una persona tan segura y él sabe lo que está haciendo todo el tiempo hasta que llama al cirujano, ¿verdad? Así que yo tampoco no tengo nada que documentar. Me gustaría simplemente llevarlos como en la última década, lo que ha pasado como del año 2000 hasta el presente y cómo la práctica del paciente con falla cardíaca y lo que llega al cirujano, cómo esto ha cambiado en los últimos 12, 13, 14 años. Inicialmente, me gustaría discutir inicialmente voy a hablar de ECMO y lo malo que es ECMO, hasta cierta manera. Y después al final voy a hablar de ECMO y lo bueno que es ECMO, ¿ok? Así que me van a disculpar por eso. Vamos a hablar del Berlin Heart, que es lo que se está utilizando hoy en día en Estados Unidos como el dispositivo de excelencia al presente, y parte de eso se debe a que tenemos pocos dispositivos para niños pequeños. Vamos a hablar cómo se compara esos dispositivos a los dispositivos de adultos y cuál es la diferencia que vemos entre los dispositivos de niños y el dispositivo de adultos. Vamos a hablar un poquito cuáles son las opciones, qué otras opciones o qué en el futuro puede haber de opciones para pacientes pediátricos. Hablo de ECMO, después le dejo unos pensamientos sobre esto. ¿Qué sabemos? En 2009 existen estas publicaciones y básicamente aquí vemos que pacientes que están en ECMO, y aquí vemos la mortalidad básicamente, mientras más días están en ECMO, más mueren. Y eso es algo claro. Cuando en Pittsburgh tenemos un paciente que está en ECMO, lo primero que hacemos, ponemos un paciente en ECMO, es pensar, ok, ¿qué pasó? ¿Hay algo que se pueda reparar quirúrgicamente? Esto es simplemente un problema que con 1 o 2 días va a mejorar, y pensamos al mismo tiempo, debemos llamar al trasplantólogo. Porque una vez lo ponemos en ECMO, o el paciente mejora o el paciente se muere. Y obviamente muerte no es una opción, así que si el paciente no mejora, usualmente le damos, sinceramente, después de 2 o 3 días, si el paciente no sale de bomba, ya trasplante está envuelto. Porque sabemos que si esperamos a que pasen 2 semanas para llamar al grupo de trasplante, el paciente se va a morir. Así que tenemos que pensar en trasplante temprano cuando ponemos un paciente en ECMO. Y aquí vemos que si tenemos los pacientes, aquí vemos la probabilidad de sobrevida y los días. Estos son pacientes que están esperando por trasplante. En la lista de espera, aquí vemos los pacientes que no están ni en ECMO ni en ventilador, pueden esperar bastante tiempo para un trasplante. Pacientes que están en un ventilador tienen menos tiempo para un trasplante, y pacientes que están en ECMO tienen mucho menos tiempo para el trasplante. ¿Okay? Así que, sin duda alguna, ECMO, si no hubiera ECMO, todos estos pacientes estuvieran muertos, así que nunca llegarían a trasplante, ¿verdad? Así que cuando decimos que ECMO no es algo perfecto, sin duda alguna, pero sin duda alguna es algo muy bueno también. ¿Cuán eficiente es ECMO para traer pacientes a trasplante?
Aquí vemos que si en la lista de espera, en estatus 1A, que son pacientes que están críticos, que están en necesidad de un trasplante ECMO, usualmente si tienes un paciente en ECMO, se van a trasplantar los primeros 20 días. Si no se trasplantan en esos 20 días, no vas a tener más tiempo para trasplantar al paciente porque va a haber disfunción metabólica, disfunción multiorgánica y ese paciente va a morir. ¿Okay? Comparado, si vemos los pacientes que tienen menos de un mes de edad, usualmente tienes que esperar aproximadamente 100 días para para que te llegue un corazón. Y si este es el único tiempo que te da ECMO, muchos de estos pacientes van a morir porque ECMO no te lleva al mes, no te lleva a los 100 días, te lleva a los 80 días que vemos aquí para los pacientes de un mes a un año y pacientes de un año. Así que ECMO es útil, pero no es tan útil para trasplante. Y interesantemente, si vemos la data en ese periodo de tiempo, si vemos el porcentaje de pacientes que están en la lista de espera en Estados Unidos esperando trasplante, que tienen algún tipo de asistencia ventricular que no sea ECMO, vemos aquí los porcentajes, ¿verdad? Y con el tiempo ha subido. Y esta publicación del 2006, si no me equivoco, vemos que un 7% de los pacientes que son trasplantados en Estados Unidos tienen algún tipo de dispositivo. Estos son pacientes pediátricos. Y es importante el identificar cuando comparamos la sobrevida, ¿okay? Estos son pacientes, estos son en el porcentaje de sobrevida, aquí vemos los pacientes que están esperando, ¿okay? Que se están listando, que están en lista de espera. Aquí vemos que los pacientes que están básicamente en su casa esperando por un trasplante, necesitan un trasplante pero no están tan enfermos, casi todos ellos tienen una sobrevida a largo plazo o pueden esperar por mucho tiempo por un corazón, por eso están en la casa, ¿verdad? Los pacientes que tienen asistencia ventricular o están en estado 1 sin asistencia ventricular, es lo mismo. Así que una vez le pones una asistencia ventricular que no sea ECMO a este tipo de pacientes, ellos pueden esperar bastante tiempo y sobreviven a conseguir un corazón. Si vemos en este grupo de pacientes, que son 99 pacientes, ¿okay? Esto estamos hablando de una publicación del 2006, y estos son pacientes que estaban en la lista de espera del 1993 al 2004. ¿Okay? ¿Qué vemos en este tipo de pacientes? Número 1, son pacientes que de edad media son 13 años. Así que no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de teenagers, estamos hablando de niños de 13, 14, 15 años, que es muy diferente al paciente pequeñito de un mes que está esperando por un trasplante. Y parte de esto es que estamos usando dispositivos de adultos en ese periodo. Estamos usando Thoratex. Y ponerle un Thoratex a un niño de un mes es imposible. Tienes que ponerle básicamente a pacientes que son teenagers, pacientes que son ya de un tamaño de adulto, para poder utilizar un dispositivo de adulto. Si miras a ver, la gran mayoría de estos pacientes son hombres. Usualmente la mujer es un poco más pequeña y el dispositivo a lo mejor no le cae bien a ella. Y usualmente son cardiomiopatías, no son problemas de congénitos de corazón, ¿entiendes? Son cardiomiopatías usualmente dilatadas, que es otro tipo de paciente, ¿entiendes? Un corazón, es más sencillo poner eso a una tetralogía, a un switch. Así que, interesantemente, cuando vemos este grupo de pacientes, si tú ves la sobrevida a listado, una vez listados, tú ves que los pacientes, mientras mayores sean, más chances tienen de estar vivos. Por la misma, son dispositivos de adulto. Un paciente grande te va a durar más tiempo en ese dispositivo de adulto. A los niños pequeños, menos de 10 años, duran menos porque vas a tener problemas con ese tipo de paciente, usando un dispositivo que no está hecho para ese tipo de paciente. Si vemos aquí la sobrevida, interesantemente, después de un trasplante, la sobrevida a pacientes que estaban en estado 1, estado 2 o estaban en asistencia ventricular es esencialmente la misma a largo plazo. Así que una vez le pones un dispositivo de asistencia ventricular y lo trasplantas, ese paciente post-trasplante va a tener una sobrevida tan buena como un paciente que no tenía dispositivo de asistencia. Y esa es la importancia de usar un dispositivo de asistencia. Ese paciente lo llevas a trasplante, lo trasplantas, te va a sobrevivir tan bien como si no lo hubiese tenido nunca. Aquí, si lo comparamos, por ejemplo, con ECMO, la sobrevida de los pacientes después de trasplante, los pacientes que estaban en ECMO tienen menos sobrevida a largo plazo que pacientes que estaban con asistencia ventricular o que no tenían asistencia ventricular de nada. Así que ECMO, por alguna razón, aunque te lleva a trasplante, los resultados a largo plazo no son tan buenos.
Así que si vemos este grupo de pacientes en el 2000, 2010 hasta el 2008, 2007, vemos que un 70-80% de los pacientes que ponemos en una asistencia ventricular se van a trasplantar. ¿Okay? Eso es perfecto. Esos son 70-80% de pacientes que hubiesen muerto si no tuvieran una asistencia ventricular. Desgraciadamente, la gran mayoría de estos pacientes son adolescentes, no son niños pequeños. Pero en ese periodo de tiempo la experiencia que existía con el Berlin Heart estaba subiendo, porque en ese momento existía el estudio de Berlin Heart, pero no todo el mundo podía utilizarlo. Pero lo que sabíamos del Berlin Heart era que estaba trabajando bastante bien en niños pequeños. Después de trasplante, la sobrevida a largo plazo es parecida, es usualmente exactamente igual que los pacientes que no tienen asistencia ventricular. Hay complicaciones que son derrames cerebrales o infarto cerebral, tiene sangrado, infección o hemólisis en este tipo de pacientes también. Y los pacientes que tienen problemas congénitos de corazón, que son mujeres, mueren más comúnmente en la lista de espera. Esto es lo que llamamos el Berlin Heart. Aquí vemos básicamente tiene un diafragma, tienes sangre en un lado, tienes aire en el otro, básicamente tienes un pistón que le entra aire, le quita aire al diafragma y eso es lo que empuja la sangre. Tienes una válvula de entrada, tienes una válvula de salida. Este es uno de nuestros pacientes que requirió asistencia biventricular en Pittsburgh. Si vemos la experiencia del Berlin Heart, antes del 2004 hubieron simplemente 3 pacientes en Estados Unidos y poco a poco ya vemos que subió durante este periodo de tiempo hasta el 2009. En el estudio que se hizo para que el gobierno americano le diera aprobara el uso del Berlin Heart para todo el mundo, ellos básicamente crearon dos grupos. Era un grupo que era un grupo más pequeño, tenían un BSA menos de 0.7 metro cuadrado, que ese era el grupo 1, y tenían un grupo que era más grande del 0.7 a 1.5 metro cuadrado, que era el grupo 2. ¿Okay? Y esos eran los pacientes que en algunos hospitales en Estados Unidos, bajo un protocolo, entraron a este estudio. Existía también un grupo tercero, que eran lo que llamamos un compassionate use, que era si tú tenías un paciente en otro hospital que no pertenecía al grupo de estudio, que era un grupo, eran aproximadamente unos 10, 15 hospitales, te dejaban utilizarlo, pero no pertenecía al grupo que se iba a presentar al gobierno americano. ¿Qué vemos aquí? Nos damos cuenta de que la sobrevida en los pacientes que tienen asistencia ventricular con el Berlin Heart es mucho mejor que los pacientes que estaban en ECMO. ¿Okay? Y esto utilizando la data de ELSO y estamos comparando el mismo tipo de paciente. Así que sin duda alguna, el Berlin Heart en el grupo 1, que son niños más pequeños, nos enseña que es beneficioso para ese tipo de pacientes. Igual con el grupo 2, que son un poquito más grandes, vemos esencialmente casi la misma data, en el cual el Berlin Heart tiene muchos mejores resultados que ECMO. Esto es interesante cuando vemos aquí a los pacientes pre-implante, y aquí estamos que están sedados, intubados, están despiertos, están ambulando, están comiendo, y nos damos cuenta que antes de la implantación, la gran mayoría, esto es el grupo 1, niños pequeños, casi todos están sedados y están intubados. ¿Okay? Aquí vemos que 2 semanas después o el mes después, el porcentaje es mucho menos. Obviamente, una vez le pones el dispositivo, vas a tener la opción de quitarle la sedación, extubar el paciente y, obviamente, esto es un grupo pequeño, así que la ambulación, a lo mejor el niño es muy pequeño, no estaba ambulando anyway, pero obviamente el paciente después de la implantación va a ser un paciente diferente, va a estar extubado, va a estar despierto, va a estar comiendo, va a estar moviéndose. El grupo 2, que es un grupo más grande, aquí vemos el porcentaje de pacientes que estaban intubados es un poco menos, pero es básicamente la misma historia. Se le pone el dispositivo y el paciente va a mejorar, se va a extubar, va a comer, va a moverse. ¿Qué encontramos en cuestión de complicaciones? Obviamente todo esto no es una historia perfecta. ¿Cuáles son las complicaciones que encontramos en este tipo de pacientes? Sangrado, obvio. Estamos haciendo una operación grande, estos pacientes se van a anticoagular posoperatoriamente, van a sangrar, y aproximadamente un 40 o 50% de los pacientes en el estudio tuvieron problemas de sangrado.
Tuvieron problemas también de infección, aproximadamente un 40 o 50% de los pacientes tuvieron algún tipo de infección durante el estudio. Problemas neurológicos, aproximadamente un 30% de los pacientes tuvieron problemas neurológicos. Si vemos los problemas neurológicos, obviamente muy importante, si le vas a poner un dispositivo a un paciente y le da un infarto cerebral de una magnitud grande donde el paciente va a estar vegetativo, pues ponerle un trasplante va a ser un problema. Y para esa familia que esperaba llevarse un niño normal a la casa, ahora tiene un problema neurológico, ¿verdad? No es lo que queremos. Pero simplemente un 12% de los pacientes que tuvieran problemas neurológicos era severo, ¿ok? Así que nosotros en Pittsburgh hemos visto y hemos tenido problemas con problemas de infarto cerebral, pero la gran mayoría de los pacientes mejoran, y tú sabes que los niños tienen la habilidad de recuperarse de un problema de un infarto cerebral, una hemorragia cerebral mucho mejor que un adulto. Y con el tiempo, todos esos problemas que existían inicialmente los mejoran con el tiempo. Aquí vemos que si lo comparamos la incidencia de problemas neurológicos con ECMO, aunque date cuenta que ECMO, el paciente en ECMO simplemente va a estar en soporte por unos 10 a 20 días. Así que si lo vemos por los días que estuvieron en soporte, los pacientes de Berlín estuvieron en soporte 6 meses, ¿ok? Así que si tú miras cuántos días de soporte estuvieron, aquí vemos que en el grupo 1 fueron 1.400 días en soporte, comparado con un grupo de ECMO que simplemente estuvieron 313 días en soporte. La incidencia de problemas neurológicos por día es mucho más baja con el Berlin Heart que con ECMO, ¿ok? Si lo miras de esa manera. Así que aunque miras los números, dice de 24 pacientes con Berlin, 7 tuvieron problemas neurológicos, 48 en ECMO, simplemente 5 tuvieron problemas neurológicos. Tú puedes decir ECMO es mejor, pero tienes que verlo por día de soporte, porque los pacientes de ECMO los vas a tener en 20 días nada más, los pacientes de Berlin pueden que estén 6 meses con un Berlin. Así que, y esto es básicamente lo que estamos hablando. Este es uno de nuestros pacientes en Pittsburgh que desarrolla un trombo en una de las válvulas, ¿ok? Y estos trombos, desgraciadamente, pueden embolizar y darle un infarto cerebral. Este es un estudio que miró básicamente a todos los pacientes del grupo de Berlín, y estas son unas curvas muy interesantes. Aquí vemos, este es el grupo inicial que se hizo randomizado y se hizo en estos hospitales, en ese grupo específico de hospitales, y vemos que casi un 90% de los pacientes que se le puso en Berlín llegaron a trasplante, ¿okay? Mucho mejor que ECMO. Aquí vemos, si vemos todos los pacientes, estos simplemente eran 68 pacientes, aquí hay 204 pacientes, si incluimos los pacientes que se pusieron en los otros hospitales bajo el compassionate use. Aquí vemos que ese número baja a 67%. Y si vemos simplemente los pacientes que se pusieron con compassionate use, que tú puedes decir, esos pacientes se pusieron en hospitales que a lo mejor no tenían los recursos que tenían los otros hospitales que se inició el estudio, la sobrevida a trasplante fue de un 55%. Así que estos números obviamente son muy diferentes. Y si vemos esto, vamos a compararlo. ¿Cuál es la diferencia de estos grupos? Aquí vemos que la incidencia de pacientes que tienen un problema congénito de corazón es más alto en este grupo de compassionate use, ¿ok? Y eso significa que esos pacientes probablemente tuvieron cirugía anterior y acabaron en el Berlin Heart de postquirúrgico. La incidencia de ventrículo único era más alta en este tipo de paciente, un paciente más complejo. Vemos que la incidencia, casi un 50% de los pacientes que estaban en este grupo estaban en ECMO antes de ir a un Berlin, un paciente más complejo. Y el número de instituciones que habían puesto más de 10 Berlin Heart, que significa que esa institución tiene mucha más experiencia. En estos grupos, en estos dos grupos era un 45%, un 85%, aquí simplemente era un 25%. Así que hubo muchos hospitales que lo que ponían era un Berlin, y todo lo que pusieron fue un Berlin nada más, y la experiencia de ese grupo obviamente no es tan buena como en un sitio de números altos. Así que por eso los resultados de los pacientes que estaban en el Compassionate Group es menor y no es tan buena como en lo que ellos hicieron en el estudio. Pero muy interesantemente, si vieran aquí 33 pacientes infantes, menos de 5 kilogramos,
De ellos, un 64% de esos pacientes murieron. ¿Okay? Así que el Berlin Heart nos falló un poco en los pacientes chiquititos. ¿Okay? Todavía se están muriendo la gran mayoría, un 64%, incluyendo 42% de pacientes que tenían cardiomiopatía y un 93% de pacientes con problemas congénitos de corazón. Así que todavía este es un área donde tenemos problemas en Estados Unidos. Si vemos aquí los efectos de sobrevida basados en peso, pacientes menos de 5 kilogramos, la gran mayoría mueren aquí, ¿okay? Con el Berlin Heart. Aquí vemos el tipo, los pacientes que tenían soporte biventricular no salen tan bien como pacientes que simplemente tenían soporte univentricular del ventrículo izquierdo. Pacientes que tenían disfunción renal severa tenían una mortalidad mucho más alta, igual que los pacientes que tenían disfunción hepática. ¿Okay? Así que pacientes con falla multiorgánica tienen una mortalidad más alta. Y es de esperar, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en Pittsburgh? Desde el 2012, del 2005 al 2012 hemos puesto 22 Berlins. El último año hemos puesto otros 3 o 4. 11 fueron biventricular, 11 fueron simplemente del ventrículo izquierdo. Si vemos la edad, ha sido básicamente la edad media de 32 meses, un grupo más pequeño. Estuvieron en soporte usualmente aproximadamente un mes. Vimos una incidencia de problemas cerebrales de un 25%. 20% requirieron reoperación por sangrado. Encontramos que 33% de los pacientes desarrollaron trombo en la bombita y se tuvo que cambiar la bomba. 20% le pudimos quitar el Berlin y trasplantarlo. Y tuvimos un 10% de infección. No tuvimos ninguna mortalidad. Todos estos pacientes sobrevivieron. Y hasta hoy, todos los pacientes que le hemos puesto en Berlin han sobrevivido. ¿Okay? Ahora creo que son 25. Y, interesantemente, por lo menos en Pittsburgh, soporte biventricular o univentricular no importa. Los pacientes salen bien, irrespectivamente. ¿Qué le decimos a la familia cuando hablamos con ellos le vamos a poner un Berlin Heart? Tenemos que discutir la incidencia de problemas cerebrales, sin duda alguna, las complicaciones de sangrado y infección, obviamente. Esto es interesante porque cuando vimos esto, si vemos aquí los pacientes del 96 al 2006 que estuvieron en la lista de espera para trasplante en Estados Unidos y vemos la mortalidad, pacientes que mueren esperando corazón, la gran mortalidad existe en pacientes pequeños de 2 a 5 kilogramos y de 5 a 10 kilogramos. Okay, que este es el grupo donde encontramos que con Berlin no resolvimos tampoco, se mueren la gran mayoría. Obviamente el Wall Street Journal pensó que el Berlin Heart es algo bueno, ¿no? Lo pusieron en su magazine y obviamente para niños más grandes de 5 kilogramos trabaja muy muy bien, pero para el niño pequeño es un problema todavía. ¿Qué sabemos de los adultos? Pues los adultos, las cosas han cambiado algo. Este es el HeartMate 2, eso fue lo que Dick Cheney utilizó, lo que él tuvo. Y básicamente, aquí lo vemos, esto es algo diferente, ¿no? Esto no es algo pulsátil, esto es lo que llamamos continuous flow, algo que es un flujo continuo. Y tenemos que comparar los dos, ¿no? El Berlin, como es pulsátil, pensamos que es algo que básicamente es como si tuvieras un corazón, ¿no? Somos humanos, necesitamos pulsatilidad en nuestra circulación, eso es lo que pensamos. Es más fisiológico. Esto tú lo puedes hacer hasta con la mano. Si se va la electricidad, simplemente tiene una bombita y tú con la mano puedes mantener a un paciente vivo sin electricidad. En negativo tiende a ser una cosa más grande, tiende a ser paracorporeal, tiene más problemas de infección, problemas que tiene válvulas, ¿okay? En el sistema que van a formar trombo, te puede dar infartos cerebrales. Y los flujos son un poquito limitados, son basados básicamente en el tamaño de la bomba y cuántas veces puede esa bombita latir cada minuto. Ahora, si vemos estos dispositivos nuevos, ahora que vemos en los adultos que son de flujo continuo, son más pequeños, que significa que lo puedes utilizar en más pacientes. No tiene válvulas algunas, así que los problemas de trombosis deben ser menos. Tienden a mover la sangre mucho mejor que estas bombas pulsátiles y por eso tienen menos incidencia de problemas de infarto cerebral. Interesantemente, en esas bombas tú puedes proveer un gasto cardíaco ilimitado hasta cierta manera. Puede ser 5 litros
minutos o puede ser 10, ¿entiendes? Y eso es muy difícil hacerlo en esto. No tiene sensores, es uno de los problemas, así que exactamente cuánto flujo tiene es difícil de saber. No es fisiológico, no es pulsátil, así que eso es un problema, o pensamos que es un problema. Y tiende a afectar puede darte un poquito de hemólisis también, así que esos son parte de los problemas. Interesantemente, si vemos lo que ha pasado en los adultos, ¿okay? Usualmente, del 2006, 2007 hasta el 2008, usualmente todo esto era pulsátil, lo que se ponía en los adultos, y eso ha cambiado ahora todo eso es continuous flow, ¿okay? Y interesantemente, cuando vemos la sobrevida, cómo estos pacientes, la sobrevida utilizando ese tipo de dispositivos de flujo continuo es mucho mejor que lo pulsátil. Así que esos pensamientos que teníamos que el flujo tiene que ser pulsátil para ser humano, para mantener los riñones vivos, para mantener el hígado vivo, eso es embuste. ¿Okay? Con flujo continuo se puede hacer y se ha probado. Y es mejor, es lo que se utiliza ahora rutinariamente. El gobierno americano hizo este programa que se llama Pumpkin, básicamente nos dio 20 millones, que si vemos a ver para el presupuesto americano es muy pequeñito, y lo distribuyó a 4 centros para que desarrollen unas bombas pediátricas para niños pequeños, y nosotros somos parte de eso. Nosotros estamos desarrollando lo que se llama el PediaFlow, que es este que está aquí, y aquí está una batería AA, y aquí vemos que es un dispositivo bastante pequeño, ¿verdad? Estos 2 dispositivos iniciales que son parte del Pumpkin Trial tienden a ser más como máquinas de ECMO, en el cual tiene la bomba y el oxigenador conectado. Aquí está el Jarvik, que es el Jarvik básicamente mucho más pequeño. Supuestamente, basado en lo que se esperaba, ya deberíamos estar en los trials clínicos, básicamente poniéndolos en pacientes. Todavía ninguno de estos dispositivos está a ese nivel, y sinceramente no sé cuándo vamos a llegar a ese nivel. Pero sin duda alguna hay un interés del gobierno americano de desarrollar algún tipo de dispositivo de asistencia ventricular que pueda ayudar a los niños pequeños, y en eso estamos trabajando. Y volvemos al mismo pensamiento, decimos, si el flujo continuo es bueno, pues el Levatronics, tenemos aquí el PVAD, lo hemos utilizado. Esto es una asistencia biventricular en un paciente en nuestra unidad, en el cual pensábamos que iba a ser una asistencia no a largo plazo, a lo mejor de 2 semanas a un mes, y en vez de ponerle un dispositivo pulsátil como un Berlin, le decimos poner este dispositivo y podíamos quitarle el dispositivo a este paciente. ¿Okay? Así que, sin duda alguna, Levatronics es una de las bombas más nuevas que existen, tiene menos hemólisis, menos trombosis y trabaja muy bien. Y este es básicamente el setup de la asistencia biventricular. Estos son pacientes nuestros que han acabado en ECMO, y obviamente no se ve muy bonito, pero trabaja. ¿Okay? Les voy a enseñar básicamente los resultados. Si vemos de ELSO, desgraciadamente del 2000 al 2010 los resultados de sobrevida no han cambiado gran cosa, ¿okay? En una década. Así que todavía se utiliza, y obviamente esos son todos los programas. Nuestros resultados han sido mucho mejor que eso. Y si vemos la incidencia de ECMO postquirúrgico, eso ha sido lo más grande. Lo más que ha cambiado hoy en día es que la gran mayoría del ECMO que se utiliza en Estados Unidos es postquirúrgico para pacientes cardíacos. Y si vemos los papeles que se han publicado utilizando ECMO cardíaco en la última década, mira el número de papeles que se están publicando. Es algo que hemos vuelto a pensar que ECMO 10 años atrás a lo mejor no era algo bueno, hoy en día es un poquito diferente, a lo mejor es algo bueno hoy en día. ¿Y por qué? Porque ha cambiado, tenemos unas bombas mucho más centrífugas, son mucho mejores que lo que existía en un pasado. Los oxigenadores son mucho mejores que lo que existía en un pasado también. Así que es muy diferente, tenemos ahora, es un carro diferente, ¿okay? Este es un carro de último modelo y trabaja mejor que los carritos viejos que utilizábamos. Nosotros publicamos en el 2012 nuestra experiencia en la unidad en Pittsburgh, utilizando ECMO en la unidad cardíaca, ¿ok? Y esto es un estudio retrospectivo, y básicamente tratamos a todos los pacientes, sean quirúrgicos y médicos, ¿ok? Que requirieron ECMO bajo un periodo del 2006 al 2010, fueron 98 pacientes, y en nuestra unidad cardíaca. Si vemos a ver aquí, interesantemente,
la edad media es menos de un mes. Así que estamos básicamente haciendo, esto es para soporte neonatal, ¿verdad? Vemos aquí el peso, básicamente 3.6 kilogramos. Un 50% de los pacientes tuvieron reparo congénito de corazón, así que es algo post-quirúrgico. 30% de los pacientes le pusimos el ECMO en la sala de operaciones. Un 60% de los pacientes se canularon por el pecho, porque obviamente era de alguna manera u otra postquirúrgico. Y un 41% de los pacientes tuvieron un arresto cardíaco antes de canularlo. ¿Okay? Los flujos en ECMO, usualmente en esas primeras 24 horas, fueron de 130, aproximadamente 130 mililitros por kilo por minuto, que es usualmente algo que utilizamos nosotros allá. Ese es el flujo inicial y una vez lo estamos sacando de ECMO, pues les bajamos los flujos. Se usa plasmaferesis para pacientes que tengan problemas multiorgánicos. Cuando lo sacamos de ECMO, usualmente utilizamos un poquito de epinefrina, 0.08, ¿ok? Para salir de ECMO, usualmente pensamos que un poquito de epinefrina va a ser útil, y si vemos nuestra sobrevida, a 28 días fueron 78%, un 76% se fueron del hospital, y los pacientes que tuvieron CPR, resucitación cardiopulmonar antes de entrar a ECMO, un 75% se fueron a la casa también. Así que sin duda alguna ECMO salva vidas, ¿no? Estuvieron aproximadamente 65 horas en ECMO como averaje. Y si comparamos pacientes que pusimos en sala de operaciones, pacientes que se pusieron después de resucitación o pacientes que se pusieron electivamente en la unidad cardíaca, la sobrevida en verdad que no fue estadísticamente diferente. Complicaciones que encontramos en nuestra serie: sangrado, un 46%. Obviamente fueron postquirúrgicos muchos de ellos, así que eso no es sorpresivo. Tuvimos una incidencia de un 15%, un 16% de problemas neurológicos. Así que, acabando, quiero dejarle unos pensamientos. Obviamente el Berlin Heart y asistencia ventricular es mucho mejor que ECMO para llevarnos a trasplante, eso no hay duda alguna. Pero en pacientes que tienen problemas congénitos de corazón, que son menos de 5 kilogramos, es un problema todavía, y todavía no tenemos la solución para eso. Trombosis, problemas cerebrales y sangrados son un problema todavía que existe en ECMO y en asistencia ventricular. Y es difícil todavía el identificar cuándo ponemos un paciente en asistencia ventricular. Cuando se intuba, cuando se toma esa decisión, esperamos que esté en ECMO antes de ponerlo en asistencia ventricular, lo ponemos está entubado, cuando estamos subiendo los inotrópicos, ¿cuándo tomamos esa decisión? Y es uno de los problemas, y es una de las cosas que esa unidad tiene que madurar para llegar a una situación donde Ricardo me llama y dice: Víctor, este paciente le subí la epinefrina, lo entubé, hay que ponerle asistencia ventricular. No esperar que el paciente arreste para entonces llamar al cirujano para ponerlo en ECMO. Debemos hacerlo antes de que ese paciente arreste. Todavía no hemos explorado la utilidad de asistencia ventricular para recuperar los ventrículos. Siempre pensamos que vamos a ponerlo en ECMO y los trasplantamos, pero a lo mejor esa no es la solución. Hay pacientes, nosotros tenemos 20% de los pacientes que pusimos en asistencia ventricular, le quitamos la asistencia ventricular y se fueron a la casa sin trasplante. ¿Y cuál es la utilidad de utilizar? Y son adultos, Magdi Jacob tiene una serie de pacientes que le puso con cardiomiopatía dilatada, le puso asistencia ventricular, después se la quitó y los pacientes fueron a la casa. Así que, ¿cómo podemos mejorar esa disfunción cardíaca con asistencia ventricular? Obviamente lo utilizamos para bajar la resistencia pulmonar. Se ha probado que pacientes con problemas congénitos que tienen resistencias pulmonares elevadas, lo pones en ECMO y le puedes bajar las resistencias pulmonares y después simplemente hacer un trasplante de corazón sin tener que trasplantar los pulmones. Obviamente la tecnología de asistencia ventricular pediátrica no está al nivel de los adultos y tenemos que llegar a ese nivel. Sin duda alguna, ECMO ha mejorado muchísimo en los últimos años. Tenemos unas bombas mucho mejores, oxigenadores mejores. Se debe utilizar, nosotros por lo menos en Pittsburgh utilizamos, si el paciente se ve un poquito mal, lo ponemos en ECMO. ¿Por qué esperar que arreste? Vamos a ponerlo en ECMO, después los quitamos. Usualmente la gran mayoría de los pacientes se van a la casa. Así que no hay razón por el cual no ponerlos en ECMO. Ponerlos en ECMO no es decir se van a morir. ¿Okay? Así que eso es muy importante.
Y nosotros consideramos ECMO, sin duda alguna, para miocarditis, un paciente con miocarditis que está un poquito inestable, lo ponemos en ECMO. Para a veces lo conectamos en ECMO para después tomar decisiones, ¿entiendes? Simplemente que va en ECMO no significa que lo vamos a trasplantar o que se va a morir, o simplemente está inestable, ponlo en ECMO, ¿y ahora qué? ¿Hay que hacerle un cateterismo o no hay que hacerle cateterismo? Nos sentimos cómodos que esto es simplemente una disfunción cardíaca postquirúrgica que se va a recuperar en 24 horas y el paciente se lo quita. Te da tiempo para pensar y tomar decisiones importantes. Antes de que el paciente arreste, obviamente tenemos que ponerlo en ECMO. Nosotros consideramos como otro inotrópico hasta cierta manera. Ponlo en ECMO, te va a subir el gasto cardíaco, te va a bajar la precarga, te va a hacer muchas de las cosas que Ricardo habló. Esto básicamente puede ser el mejor inotrópico que tú tienes. Cuando el paciente, el respirador ya no te da suficiente para oxigenar bien al paciente, es tiempo para ECMO. Y sin duda alguna, si haces todo lo que tú puedas por el paciente todavía está en ECMO, no lo puedes quitar, entonces viene asistencia ventricular. Este es un pacientito nuestro en el cual nos llegó a sala de operación, nos llegó a sala de emergencia. Tenía una cardiomiopatía sin diagnóstico, no se había diagnosticado nunca. Llega vomitando a sala de emergencia, arresta en sala de emergencia, nos llaman, lo ponemos en ECMO de emergencia, ahí mismo en sala de emergencia. Eventualmente lo movemos a un Berlin Heart, eventualmente lo trasplantamos, ¿verdad? Y eventualmente aquí lo vemos corriendo un carrito, motocicleta y cortando la grama. ¿Ok? Muchas gracias.